Nadie me lo dijo. Esa es la parte que todavía me da vueltas en la cabeza, todos estos años después. Ni una sola persona, ni mi médico, ni mi padre, ni uno solo de los hombres con los que trabajé codo a codo durante más de 4 décadas, nadie se sentó conmigo y me dijo: «Walter, esto es lo que viene. Esto es lo que le pasa a tu cuerpo después de los 65, lo quieras o no». Mi nombre es Walter Benítez. Tengo 82 años y estoy sentado aquí esta mañana en la misma cocina en la que me he sentado por casi 50 años. Y quiero decirte algo que tuve que aprender por las malas. Lo que voy a compartir no es de lo que hablan los médicos en sus citas de 15 minutos. No está en ningún folleto que te entregan al salir. Es lo que realmente sucede a cada uno de nosotros y la diferencia entre los hombres que lo navegan con algo de dignidad y los que son tragados por ello por completo es simplemente si sabían o no lo que venía. Así que déjame decirte lo que sé. Lo primero que pasó, y esto me golpeó antes de que siquiera entendiera a qué me enfrentaba, fue el sueño. Tenía 67 años. Me había jubilado esa primavera y pensé, por fin iba a descansar de verdad. 40 y tantos años de trabajo por turnos, de despertadores y viandas, y de llegar a casa tan cansado que me quedaba dormido en la silla antes de la cena. Y ahora iba a dormir cuando quisiera y a despertarme cuando quisiera. Ese era el plan. Lo que ocurrió en realidad fue que me acostaba a las 9, me despertaba a medianoche, me quedaba ahí tirado hasta las 2, daba una cabezada, me despertaba de nuevo a las 4:15 y después se acabó. Ojos como platos a las 4:15 de la mañana, cada mañana, mirando al techo mientras la casa hacía sus ruidos. Pensé que algo andaba mal conmigo. Intenté de todo. Me acostaba más tarde. Eso solo significaba que estaba agotado y despierto a las 4. Probé con un vaso de leche tibia, como recomendaba mi madre Elena, que, te digo, si la leche tibia curara algo, habríamos resuelto el insomnio en 1953. Hasta compré una de esas máquinas de sonido que reproducen olas del mar. Vivo a cientos de kilómetros de cualquier océano. Cada vez que se encendía, solo me recordaba unas vacaciones que nunca tomé. Lo que no sabía, lo que nadie me dijo, es que después de los 65, el cerebro cambia literalmente la forma en que duerme. El sueño profundo y reparador que diste por sentado toda tu vida, ese tramo largo, oscuro e ininterrumpido, donde tu cuerpo realmente se repara a sí mismo, comienza a comprimirse, a encojarse. Tu cerebro produce menos de la hormona que te induce al sueño. Tu reloj interno se adelanta horas. Te conviertes en alguien que está genuinamente listo para ir a la cama a las 8 de la noche y que ha terminado genuinamente de dormir a las 4 de la mañana, y el mundo entero está estructurado para personas que no son como tú. Luché contra eso durante casi 2 años. Luego, una tarde, era noviembre, lo recuerdo porque la helada había llegado temprano ese año, y estaba viendo caer las últimas hojas del árbol del patio, simplemente dejé de luchar. Me fui a la cama cuando tuve sueño, que eran las 7:30. Me desperté a las 3. Y en lugar de quedarme allí furioso conmigo mismo, me levanté, preparé café, me senté en esta misma mesa y vi cómo la oscuridad fuera de la ventana se volvía gris lentamente. Había algo en eso. No estoy seguro de poder explicarlo. La casa silenciosa, de una manera que nunca lo fue cuando Linda Benítez estaba aquí. Ella siempre se levantaba antes que yo. Siempre tenía algo ya puesto en la estufa. Pero silenciosa de una manera en la que descubrí que podía sentarme sin que me pesara demasiado. Dejé de tratar las 4 de la mañana como un fracaso. Lo segundo, y esto es algo que realmente puede enviar a un hombre al hospital, por eso quiero que lo entiendas claramente, es lo que le sucede a la capacidad de tu cuerpo para regular la temperatura. Tenía 71 años. Recuerdo el año porque fue el verano después de que mi hija menor, Raquel Benítez, finalmente se mudó con su familia lejos, y la casa se había vuelto silenciosa de esa manera particular cuando una presencia constante deja de aparecer. Era una tarde de julio. Ni siquiera hacía tanto calor, según el pronóstico, quizá unos 28 grados. Estaba afuera arreglando una valla, nada extenuante, solo apretando postes y reemplazando algunas maderas. 1 hora.
tal vez 90 minutos. Entré, me senté a la mesa de la cocina y me di cuenta de que me sentía mal de una manera que no podía nombrar de inmediato. No mareado exactamente, no enfermo, solo mal, como si la señal entre mi cuerpo y mi cerebro tuviera alguna interferencia. Bebí un poco de agua. Me quedé muy quieto. La sensación pasó. No volví a pensar en ello hasta 2 semanas después, cuando volví a suceder, esta vez en la ferretería, de pie en un pasillo que no podía estar a más de 20 grados. Se lo mencioné a mi médico. Me tomó la presión, revisó mi corazón, no encontró nada obvio y me mandó a casa. Lo que no explicó, y lo que eventualmente descubrí por un libro que mi hija Karen Benítez me envió, y confieso que lo leí más por terquedad que por miedo, es que después de los 65, la parte de tu cerebro que monitorea la temperatura corporal comienza a perder las células que hacen ese trabajo. Puedes tener demasiado calor y no sentirlo. Puedes estar peligrosamente frío y no sentirlo. Los mecanismos del sudor que te refrescaron durante 60 y tantos años se vuelven poco fiables. La capa de grasa debajo de la piel que te aisló durante décadas se adelgaza. Los vasos sanguíneos que solían enviar calor o frío a donde se necesitaba dejan de responder tan rápido. Tu cuerpo te guarda muchos secretos ahora. El hombre que solía trabajar bajo cualquier clima, abrigado o ligero, según lo requiriera al día, confiando en que su cuerpo le indicaría lo que necesitaba, las señales de ese hombre se han vuelto poco fiables. Y él puede ser el último en saberlo. Puse un termómetro en el porche. Lo reviso antes de salir ahora. No porque no pudiera manejarlo de otra manera, solo porque, y esto me tomó más tiempo de aceptar de lo que debería, confiar en un número en un dial es a veces más sabio que confiar en una sensación en los huesos. Eso no es debilidad. Eso es solo ser honesto con uno mismo. Tomás Reyes, mi vecino, hace algo similar, me he dado cuenta. Revisa la temperatura en su garaje antes de dejar que Lucas Reyes pase tiempo allí con él en invierno. No hace una ceremonia de ello, solo mira el termómetro, ajusta y sigue con sus cosas. Hay una inteligencia práctica en eso que he llegado a respetar. Lo tercero es lo que le pasa a la digestión, y te diré que esto me sorprendió más que cualquier otra cosa, porque asumía que conocía mi propio estómago. Había desayunado lo mismo durante 35 años. 2 huevos, pan tostado, café. Nada dramático, nada que me hubiera causado un momento de problema. Luego, alrededor de los 68, 69 años, los huevos empezaron a sentirse pesados de una manera que no podía explicar. El café me caía diferente. Me levantaba de la mesa y sentía una plenitud incómoda y lenta que no se quitaba hasta media mañana. Probé diferentes cafés. Probé un sartén distinto. Intenté comer más tarde, comer más temprano, o no comer nada, por lo que mi hija Karen me llamó preocupada cuando se enteró, porque aparentemente Raquel le cuenta todo a Karen y Karen me lo cuenta a mí. La verdad, y aquí es donde te diré lo que nadie menciona en una conversación educada, es que todo el proceso digestivo se ralentiza después de los 65 de maneras que son medibles, reales y no son cuestión de actitud. El estómago produce menos ácido. Las contracciones musculares que mueven la comida por tu sistema se vuelven más lentas, menos coordinadas. El intestino delgado absorbe los nutrientes con menos eficiencia. El intestino grueso, que antes movía las cosas en 40 horas, ahora puede tardar 3 o 4 veces más. Esto no es un defecto de carácter, es biología. Lo que me ayudó, y quiero ser cuidadoso aquí porque no soy ningún médico, y ciertamente no estoy en posición de decirte qué hacer con tu propio cuerpo. Pero lo que me ayudó fue simplemente comer menos cantidad por vez y más a menudo. 3 comidas grandes habían sido el ritmo de mi vida laboral. El desayuno antes del turno, el almuerzo cuando sonaba la sirena, la cena a las 6. Esa estructura tenía sentido cuando mi cuerpo procesaba la comida a una velocidad. A los 70 necesitaba un ritmo diferente. También mastico mi comida más a fondo ahora, algo que mi padre Jorge Benítez habría llamado patético y que yo elijo llamar adaptativo. Los huevos están bien, por cierto, solo como uno en lugar de 2.
Esto va a sonar ridículo, y me doy cuenta, pero quiero contarte lo de las gafas. Durante unos 6 meses, alrededor de los 70 años, perdía mis gafas de lectura tan constantemente que empecé a preguntarme seriamente si estaba perdiendo algo más grave que las gafas mismas. Buscaba por toda la casa, revisaba cada habitación, desandaba cada paso. 45 minutos de una mañana perfectamente buena, perdidos. Y luego mi hija, creo que fue Laura Benítez, que nota cosas que otros no, señaló, con mucha calma y deliberación, que las gafas las llevaba puestas. 3 veces me dijo esto, 3 ocasiones diferentes. Ahora las llevo con un cordón alrededor del cuello, como si fuera un bibliotecario jubilado, y nunca más las he vuelto a perder. Progreso. Lo cuarto, y quiero que te quedes con esto, porque es lo que determina más directamente si un hombre de cierta edad se queda en su propia casa o se muda a otro lugar, es el equilibrio. Tenía 73 años. Había una placa de hielo en los escalones traseros, una capa delgada que no vi hasta que mi foot derecho resbaló, y me agarré de la barandilla, por poco. Mi mano ya estaba allí. La barandilla aguantó. Me quedé allí un momento en el frío, con el corazón a 1000, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo. No al hielo, sino a lo que significaba que casi no lograra sostenerme. El oído interno, el sistema que le dice a tu cuerpo dónde está en el espacio, pierde una porción significativa de sus células sensoriales a medida que envejeces. Los sensores en tus músculos y articulaciones que registran la posición y el movimiento sin que lo pienses conscientemente se vuelven menos sensibles. Tu visión pierde algo de profundidad y contraste. Y la velocidad de procesamiento, el ritmo al que tu cerebro recibe toda esa información y coordina una respuesta, disminuye considerablemente. Esto no es un evento catastrófico. Sucede gradualmente, silenciosamente, hasta que estás en un escalón con hielo bajo la bota y te das cuenta de que el sistema que te salvó 1000 veces antes está trabajando con menos margen del que solía tener. Mandé instalar barras de apoyo ese invierno. No pedí la opinión de nadie. Simplemente llamé a un técnico y lo hice. En el baño, a lo largo del pasillo y en los 2 lugares donde el suelo cambia de una superficie a otra. Mi hijo mayor, Daniel Benítez, vino a visitarme esa primavera. Las vio y no dijo nada, lo cual agradecí. También empecé a hacer algo de lo que me habría reído hace 10 años. Cada mañana, mientras se hace el café, me sostengo sobre un solo pie. 30 segundos sobre el izquierdo, 30 segundos sobre el derecho. Eso es todo. Algunas mañanas estoy firme, otras no. Pero llevo la cuenta de la diferencia, y la diferencia importa. Un hombre me dijo una vez, alguien con quien trabajé años, mayor que yo, que parecía atravesar los años finales con una facilidad que yo no lograba entender del todo, me dijo que la única diferencia real entre los hombres que se mantenían en pie y los que no, era que los que se mantenían en pie trataban su equilibrio como algo que necesitaba atención diaria. Como una máquina que tienes que encender para que siga funcionando. Pienso en él cuando estoy allí en la cocina sobre un pie, con la cafetera refunfuñando y el árbol del patio empezando a brotar de nuevo. Lo quinto, y esto es lo que tiene más peso, el motor detrás de todo lo demás, es el músculo. Después de los 65, el cuerpo comienza a perder masa muscular a un ritmo que se acelera conforme avanzas. No es un declive gradual y manejable. Es un proceso que toma velocidad. Las fibras musculares son responsables de los movimientos rápidos y potentes, las que te salvan cuando tropiezas, las que te levantan de una silla baja, las que cargan una bolsa de compras desde el coche, esas se van más rápido que las otras. Y el cuerpo, en su extraña lógica, comienza a resistirse a recuperarlas. Lo noté primero en mis manos. Siempre había tenido manos fuertes, 40 años en la fábrica y desarrollas un agarre que se vuelve casi automático. Luego, un invierno, no pude abrir un frasco de mermelada, nada menos, y me quedé sentado durante 1 minuto entero forcejeando antes de dejarlo sobre la encimera y simplemente mirarlo. Ese frasco se quedó en la encimera 2 días. Preparé otras cosas para comer. Cuando finalmente se lo mencioné a mi médico,
Lo de las manos, no lo del frasco. No le conté lo del frasco. Dijo algo en lo que he pensado muchas veces desde entonces. Dijo que la proteína es el material de construcción y que la mayoría de los hombres de mi edad no están comiendo ni de cerca lo suficiente, porque nadie les dijo que el requerimiento sube a medida que envejeces, no baja. Había estado comiendo como comía a los 50, comidas que probablemente eran adecuadas entonces. Ahora no lo eran. Empecé a comer huevos de nuevo en el desayuno, uno solo, como mencioné por el tema de la digestión, pero con constancia cada mañana. Empecé a prestar atención a si había algo sustancial con proteína en cada comida. No de una manera rígida u obsesiva, solo atendiendo a ello. Y empecé a moverme. No de la manera en que me movía a los 50, que era trabajo, labor física que construía y mantenía sin que yo lo pensara. Esto era deliberado, modesto. Camino casi todas las mañanas, una ruta que toma unos 25 minutos. Hago una serie de ejercicios que mi médico me recomendó, que consisten en sentarse y levantarse de una silla un cierto número de veces. Me sentí indigno la primera semana y ahora simplemente es algo que hago. No te diré que revertí nada dramático. No te diré que soy más fuerte de lo que era a los 68, pero puedo abrir la mayoría de los frascos ahora. Y subí una caja de libros desde el sótano el otoño pasado sin tener que sentarme en las escaleras a mitad de camino. Con eso basta. Hay algo que he llegado a entender sobre todo esto que me tomó mucho tiempo asimilar. En parte porque asimilarlo requirió que renunciara a una historia que me venía contando desde que tenía 9 años, cuando estaba en el jardín, con una rodilla raspada, mientras mi padre me miraba y decía: «Levántate, nadie va a venir a ayudarte allá afuera». Creí eso la mayor parte de mi vida. Me moldeé en torno a ello. El no preguntar, el no mostrar la dificultad, el manejar las cosas solo, en silencio, sin hacer ruido al respecto. Y hay algo en eso que me sirvió. No fingiré lo contrario. Superé cosas que no sé cómo habría superado de otra manera. Pero esto es lo que sé ahora que no sabía entonces. Hay una diferencia entre manejar la dificultad en silencio y fingir que la dificultad no existe. Lo que le sucede al cuerpo después de los 65 no es vergonzoso, no es debilidad, no es evidencia de nada que hiciste mal, o que no mantuviste, o que debiste hacer diferente. Nos pasa a todos, al hombre que pasó su vida corriendo maratones y al hombre que pasó su vida detrás de un escritorio. La biología viene por ambos más o menos al mismo tiempo. La pregunta no es si sucede, la pregunta es si sabes que viene y le haces algo de espacio. Los hombres que he visto sufrir más en los años finales no son los que tienen los cuerpos más duros o las circunstancias más difíciles. Son los que no pudieron hacer el ajuste entre la historia de quiénes eran y la realidad de dónde están. Los que seguían esperando que su cuerpo respondiera, como a los 50, y trataban cada desviación como un fracaso personal. Yo desperdicié años en eso, sin embargo estoy agradecido. Quiero decir eso claramente, porque no quiero dejarte con una impresión equivocada de dónde he aterrizado. Estoy agradecido por los 82 años. Por los que fueron difíciles, que fueron la mayoría, y por los que fueron dulces, que estuvieron esparcidos como el tipo de luz que atraviesa las nubes al final de la tarde. Inesperada, breve, clarificadora. Estoy agradecido de que finalmente aprendí lo que mi cuerpo estaba haciendo, aunque lo aprendí imperfectamente, aunque lo aprendí tarde. Estoy agradecido por esta cocina, por el árbol que renace cada primavera, por el café que sigue siendo bueno a las 4 de la mañana cuando todo está en silencio. Por la vida que fue ordinaria, plena y mía. Hay cosas que haría diferente. Hay conversaciones que tendría antes, palabras que diría antes de que ya no hubiera nadie a quien decírselas. Pero todavía estoy aquí, y todavía hay mañana, y eso me parece suficiente. Si te has quedado conmigo a través de todo esto, gracias. Significa algo tener a alguien que escuche. Si algo de esto te resonó, o si conoces a alguien que necesite escucharlo, compártelo. Y si quieres volver a sentarte conmigo alguna vez, aquí estaré. Cuídate.
sea lo que sea que eso signifique para ti.